El mismo día primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino habían hablado de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó, siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo que venían comentando por el camino. Ellos se detuvieron, en su rostro se veía de la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, dijo: ¿Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. La resurrección del Maestro de Nazaret permite y es la razón de ser de la evangelización. Evangelizar tiene que ver con la presentación del resucitado, aprender a vivir una vida de resucitados, anunciando la palabra, dando testimonio en la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 26 de abril, año 2020. ¿Cómo entender la resurrección del Maestro conectada con la evangelización? O también se puede pensar de otro punto de vista. La evangelización tiene razón de ser gracias a la resurrección de Jesús de Nazaret. Las apariciones de Jesús llevan consigo el objetivo de invitar a todas las personas creyentes a dilucidar y continuar la obra que él inició y dejó fundada en el seno de los apóstoles. Y así la dejó el Maestro. Fundó su obra, la centró en sus apóstoles, le colocó principios fundamentales de la fraternidad, la justicia, la caridad y la misericordia, y la lanzó al mundo. Los apóstoles se encargaron de dar a conocer esa gran noticia, que ese es prácticamente el Evangelio. Entonces el resucitado insiste y reafirma la importancia de llevar a cabo esos deseos, porque del anuncio de su palabra, de la certeza de su mensaje, de la preocupación e interés de los apóstoles, va a surgir la Iglesia como comunidad de creyentes. La Iglesia es una comunidad de creyentes, es decir, somos todos, conjunto de hombres y mujeres que con el interés y la disponibilidad permiten que la obra de Dios continúe para el bien de una sociedad. La misma resurrección provoca una serie de impactos ante todos aquellos que estaban acostumbrados a estar con el Maestro, pero ya no está. El Maestro murió, lo crucificaron. Y uno de estos discípulos, llamado Cleofás, le dice: ¿Usted será el único que no sabe lo que pasó? ¿Que lo mataron? ¿Que ya no está? ¿Que quedamos solos? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos para dónde coger. Y están altamente preocupados. Provoca un impacto. El ya no estar en la presencia, eso es un impacto. El sentir miedo es otro impacto. El sentir debilidad es un impacto en la obra de la evangelización. Los impactos son normales en nosotros los seres humanos, y son normales porque parten de los sentimientos, de los afectos, quizás de la soledad, de los momentos que se viven, pero son normales. Lo que no es normal es olvidarse de las enseñanzas de Dios. A ella la cosa ya cambia, diferente. No es normal olvidarse, y por eso el Maestro de Nazaret aprovecha ese encuentro con los discípulos de Emaús para aclarar esa obra de la evangelización. Dice el Maestro: qué duros de entendimiento son ustedes, cómo les cuesta
creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Cómo es posible que no se acuerden de todo lo que ha pasado? Entonces la experiencia con Jesús de resucitado es la que disipa los temores. La palabra de Dios, por ejemplo, aclara la misión. Vayan por todo el mundo y anuncien mi palabra. La presencia de Jesús abre el entendimiento, la Eucaristía, los sacramentos, la vida pastoral, presencia de Jesús en la comunidad. La Eucaristía ocupa un lugar especial en esa manera de disipar los temores, porque revitaliza la comunidad, es el sacramento por excelencia. Una sola frase del Evangelio lo define todo. Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Cómo es posible que usted no entienda que era necesario que el Mesías padeciera para poder entrar en su gloria? El Papa Francisco piensa que Jesucristo, a través de sus palabras, sus gestos y explicaciones, realiza una buena terapia con los discípulos de Emaús. Quizás la palabra terapia está reducida a la medicina, a la investigación científica, al tratamiento de los enfermos, a la disponibilidad con la persona que necesita quien le dé la mano, terapia. Pero si uno aplica esa palabra terapia a la Biblia, a la obra de la evangelización, se puede como parodiar esa ciencia en el objetivo evangelizador de cuidar, pastorear, atender, aliviar, visitar, estar pendiente, darle la mano al otro. Algo así sucede con la evangelización. Entonces, si las cosas pueden ser por el lado de la terapia, el primer paso sería escuchar a las personas, una buena terapia, escuchar. Hay personas que solamente quieren que las escuchen. Hay personas que no quieren que les estén dando sermones, ni criticando todos los días, ni indicándoles que tú eres el imperfecto y yo soy el perfecto porque rezo más que tú. Ese no es el método evangelizador. El primer paso que dio Jesús de Nazaret fue escuchar a los demás, escuchar a las personas. Buena terapia. Segundo paso de la terapia, iluminar la mente de la persona con la palabra de Dios. Qué bueno que una persona reciba una buena terapia, un buen mensaje alentador, de principio, de volver a comenzar, de seguir adelante. Eso es una buena terapia. Revitaliza el espíritu, la mente, reconforta los sentimientos de la persona. Y el tercer paso de la terapia es celebrar y compartir en comunidad la Eucaristía. Excelente vivencia de la fe, que es el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. El resultado sería perfecto si utilizamos esos tres pasitos de la terapia. Los discípulos dijeron, y cuando ya recibieron la terapia de su maestro, le escucharon la palabra, lo descubrieron al partir el pan, regresaron nuevamente a Jerusalén, la terapia fue perfecta. ¿Cuál es el resultado de esa terapia? Era verdad, dijeron los discípulos de Emaús, ha resucitado el Señor, se ha aparecido a Simón. Y contaron todo lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Quien obedece y hace la voluntad del resucitado se convierte en un excelente discípulo de Jesús de Nazaret.